Sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva presentación de cuadernos de economía crítica en el marco de las segundas jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista. Como es común, digamos, todos los años, desde cada nueva edición, digamos, de las jornadas, nosotros presentamos, digamos, un nuevo número de lo que es Cuadernos de Economía Crítica, que es la revista que editamos desde la Sociedad de Economía Crítica desde el año 2014. Ya vamos por el número 14 en la calle y estamos trabajando en lo que va a ser el número 15, que sale en breve, digamos, en los próximos meses. Y bueno, todo lo que es cuadernos, todo lo que son sus normas editoriales y las distintas ediciones que se fueron publicando, se pueden encontrar en la página web, donde también van a poder ver, bueno, para enviar artículos, y los invitamos a todos y a todas a conocer cuadernos, a difundirlo, y también a enviar artículos, como ha hecho Andrés el año pasado, y lo que vamos a hacer es justamente presentar el artículo que él publicó en el número 14 de Cuadernos de Economía Crítica, titulado Macroeconomía en Cuarentena. Andrés Acein es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Carolina Ortiz y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cuando quieras, Andrés. Bueno, muchas gracias. Más o menos, ¿en cuánto tiempo es la presentación? Habíamos pensado en unos 15 a 20 minutos, y después darle la palabra a Cecilia y Alan para los comentarios, y después si queda algún margen de tiempo también para seguir la discusión. Si querés te puedo ir indicando el tiempo, ir controlando el tiempo y avisas. Está bien, no hay problema. Bueno, básicamente el texto Macroeconomía en Cuarentena surge en plena cuarentena, digamos, el año pasado, y lo que trata de analizar es el impacto que tiene la pandemia y sobre todo la paralización de amplios sectores de la actividad en el marco de una política de salud, de prevención ante la pandemia de cuarentena, el impacto macroeconómico que tiene en un modelo, está estilizado en términos matemáticos, en un modelo que apunta directamente a las características de la economía argentina. Es un modelo de perfil estructuralista, es una economía de dos sectores, sector de los bienes esenciales y los no esenciales, que son los que se paraliza la producción. Tiene un perfil heterodoxo en la concepción de que son una economía movida por la demanda agregada, básicamente, en términos de volumen de producción. Es un modelo de corto plazo, o sea que hay capacidad de reacción a partir de las cantidades ante vaivenes de la demanda, y digamos, en esa idea más heterodoxa o keynesiana. Por el otro lado, tiene un sistema monetario basado en la idea de una oferta endógena de dinero, donde si bien hay creación de dinero por el gobierno a partir del déficit fiscal, también los bancos crean dinero, y con independencia del volumen de emisión de base monetaria por déficit fiscal, los bancos crean dinero a partir de los volúmenes de producción y los requerimientos de crédito de las empresas. Ahí uno podría decir, bueno, tiene que haber una relación entre base monetaria y creación de dinero de crédito, pero bueno, la economía argentina funciona con un sistema bancario que tiene un exceso de liquidez, por lo tanto, no habría una presión de los coeficientes de encaje sobre los volúmenes de crédito que pueden crear los bancos, digamos. Tienen muchísimo margen para mover el crédito sin llegar a quedarse sin cumplir con los encajes mínimos legales, ¿no? Eso para aclarar algunas cuestiones. Y después se conceptualiza también el sector externo, y bueno, después se va más allá de la pandemia en algunas relaciones de equilibrio de largo plazo vinculadas al sector externo y al funcionamiento del Banco Central. Yo más que nada voy a ser corto, voy a tratar de concentrarme en el impacto de la cuarentena. Está trabajado básicamente asumiendo que ante una cuarentena se paraliza el sector no esencial de la economía, o sea que hay un impacto que ese sector deja de producir, y que por el otro lado el gobierno
genera el volumen de subsidios necesario para que la población trabajadora del sector no esencial adquiera los bienes esenciales. Básicamente, se garantiza que toda la población acceda a los bienes esenciales de la economía. Esa sería un poco la idea, ¿no? Esto tiene dos grandes impactos macroeconómicos, la cuarentena, que están conceptualizados ahí. Uno es que al desaparecer el sector no esencial, en términos de agregados, si uno agregaría los dos sectores, disminuye fuertemente los multiplicadores de la demanda. Tiene un impacto similar a si se aumentara de repente la propensión al ahorro, porque el ingreso que percibe la gente básicamente solo se puede gastar en bienes esenciales. Entonces, como tampoco la demanda de bienes esenciales es limitada, hay un incremento en el ahorro de la población, en la proporción del ahorro, no en el ahorro en la masa, que disminuye por la caída del producto. Sí, o no, no me acuerdo, creo que como la inversión es fija se mantiene constante. Pero no, cae porque cae la inversión del sector no esencial. Pero el impacto directo que tiene, en primer lugar, la parálisis de los sectores no esenciales es que los multiplicadores de la economía disminuyen, disminuye la propensión al consumo, básicamente porque se desaparece la mitad de la economía, digamos, en términos de producción. Y por el otro lado, hay un aumento fuerte en el déficit fiscal por la política de sostener ingresos para garantizar el consumo esencial en la población afectada por la parálisis de los sectores no esenciales, ¿no? Esto podemos decir que son los dos elementos que se toman en cuenta. Con estas características se empieza a analizar el impacto que tiene esta situación en, bueno, obviamente el volumen de producción disminuye porque la mitad de la economía deja de producir. El impacto que tiene, sobre todo sobre el sector externo, ¿no? Ahí el modelo nuestro tiene un análisis, bueno, es una economía con cepo cambiario, donde no hay emisión de bonos financieros en el sector externo ni interno, porque están colapsados los mercados financieros, como atravesaba la economía argentina. La generación de dinero, tanto por el gobierno como por los bancos, se guarda o en depósitos bancarios o se compran dólares, ¿no? Se fuga, la famosa fuga de capitales. Y cuando uno analiza las cuentas externas, entonces, bueno, tiene el resultado comercial, el pago de la deuda externa y la fuga de capitales está asumida como un porcentaje de la creación de dinero en sentido amplio, ¿no? Tanto bancario como del Banco Central para financiar al gobierno. Bueno, y si analizas el impacto que puede tener entonces la situación esta sobre las cuentas externas, y se matizan algunas de las conclusiones de los pensamientos más ortodoxos respecto a que el incremento del déficit fiscal va a traer una emisión monetaria que va a impactar directamente en una fuga de capitales y por lo tanto en un deterioro del sector externo, con lo cual la capacidad del gobierno de atender las problemáticas de ingresos en el marco de la cuarentena se vería limitada por las presiones sobre las reservas y en el dólar paralelo. Se matiza por dos razones. Una es porque se considera, por un lado, que la caída de la producción en el sector no esencial disminuye las importaciones, porque cae la inversión y cae la compra de insumos, entonces disminuyen las importaciones del sector no esencial. Ahí hay una compensación vía mejora del superávit comercial, típica de los procesos recesivos en la Argentina, en esta en una recesión forzada por la cuarentena. Y en el otro lado, porque al incorporarse un sistema de dinero endógeno donde los bancos prestan de acuerdo al volumen de producción, se rompe la idea ortodoxa de dinero exógeno. No es que la cantidad de dinero total depende del déficit fiscal nada más, sino que depende de los requerimientos de crédito de las empresas para la producción. Entonces, si por un lado aumenta la monetización de parte del déficit fiscal del gobierno para atender transferencias de ingreso en el marco de la cuarentena, por el otro lado, esto se ve parcialmente compensado porque la caída de la producción generada por la cuarentena
disminuye el volumen de crédito y la monetización bancaria, ¿no? Y de esa manera hay una parcial compensación de la generación de dinero. Vamos a decir que en el caso de la Argentina, como el volumen de crédito bancario en relación al déficit primario y la emisión monetaria para financiar al gobierno no es tan grande, este efecto yo creo que no contrarrestaría totalmente, pero sí por lo menos amortigua parcialmente el nivel de creación de dinero en sentido amplio. Y por lo tanto la fuga hacia las reservas, ¿no? Entonces, el planteo inicial, que tiene que ver con un debate que se dio en el marco de la cuarentena, mismo en el Ministerio de Economía, en distintos ámbitos, sobre si Argentina, dado que tenía cerrado el mercado de crédito externo y que tenía poca capacidad de financiar el gobierno internamente, podía hacer políticas para atender la situación de emergencia o debía, bueno, limitar el accionar del Estado. Bueno, lo que plantea el artículo es que el efecto recesivo de, de la cuarentena sobre las importaciones y sobre la creación de crédito en sentido amplio para las empresas serían dos elementos que disminuyen la pérdida de divisas por el lado del sector privado, ¿no? O sea, por el lado de una menor importación y por el lado de una menor generación de dinero para la actividad privada vinculada a la caída de la actividad. Esa es, podemos decir, la conclusión inicial que plantea el artículo en términos de aporte al debate de una macroeconomía en cuarentena, podemos decir, ese es el esencial. Y después, bueno, hace algunas discusiones más sobre cuestiones cambiarias y hace un trabajo más sobre cómo es la hoja de balance del Banco Central en una economía como la Argentina, y ahí ya son discusiones más amplias, pero bueno, se plantea la diferencia entre pagar la deuda externa con impuestos o pagar la deuda externa con una emisión de bonos intransferibles del gobierno al Banco Central, el efecto diverso que tiene un efecto igual sobre las reservas, pero cambia el efecto fiscal y del ajuste contractivo. Bueno, algunos debates tradicionales de los últimos años de la economía argentina que se plantean por ahí en forma más formalizada, matemática, y se da esa discusión. Y después, bueno, algunas cuestiones básicas de ya pasar del corto plazo al largo plazo y analizar las restricciones externas en el largo plazo y mostrar que la economía argentina requiere para crecer en el largo plazo que las exportaciones tienen que generar una dinámica que financie el crecimiento de las importaciones vinculado al crecimiento de la actividad económica, los pagos de la deuda y algo que no se suele considerar, que también la expansión económica en Argentina va acompañada de una expansión monetaria que genera una permanente fuga hacia el dólar, ¿no? Y bueno, se plantean en términos formales la brecha externa vinculada a esta economía en el largo plazo. Esos últimos dos temas, el balance del Banco Central y el crecimiento a largo plazo, ya son debate de la economía argentina que no tienen que ver específicamente con la cuarentena, sino que van más allá, incluso plantean ya, unifican sectores y se plantea hacia adelante como un análisis más general de la economía argentina. Bueno, ese es en resumidas cuentas el planteo presente en el artículo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Si les parece, Cecilia, te cedo la palabra. Cecilia Bermúdez, que es licenciada en Economía, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme a participar. Quería destacar el esfuerzo del trabajo en cuanto a modelizar una economía como la Argentina, con las particularidades que tiene, y más aún introduciendo los rasgos más salientes de la dinámica que adquirió durante la cuarentena, ¿no? Yo tengo tres, reflexiones para hacer al respecto. Una es un poco técnica y por ahí por la forma en que lo pusiste así, no sé si da para comentar que la ecuación 2.6
Pero bueno, te lo comento porque por ahí ya lo viste esto. Hay una cuestión en esa ecuación de la variación de las reservas en la cuarentena, donde hay un factor ahí que es el que multiplica, bueno, todos los otros términos, que daría la conclusión inversa. No sé si eso lo viste o te diste cuenta que la conclusión está como al revés, cuando decís que cuanto mayor es la brecha, menor es el impacto en las reservas, en la brecha cambiaria. No sé si voy haciendo todos los comentarios o Andrés querrá ir dialogándolo, no sé, si querés. No, Capaz vamos que lo uno a viste eso del uno. signo, porque viste que a veces uno publica algo y después te das cuenta que... ¿Perdón? Estoy viendo. Vos decís, está al ¿Querés que revés lo te... del... si me habilitas te comparto pantalla y te muestro... La estaba viendo. ¿La estás viendo? Viste que dice 1/1 más el tipo de cambio fijo sobre el paralelo. Como es más, yo entendería que a medida que aumenta el paralelo, te aumenta el impacto en las reservas, y no al revés. O sea, te aumenta en forma decreciente, porque es como que vos le vas agregando algo cada vez más chiquito. Tipo, ponele que pones el oficial en 2 y el paralelo lo vas poniendo 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ese cociente es cada vez más chico, o sea que le va agregando al 1, pero cada vez menos, pero 1 sobre eso te queda, o sea, que va aumentando, pero en forma decreciente. No sé si se entiende. Entonces, eso te cambiaría algunas conclusiones. Para mí, ahí el error, no sé, digamos, de dónde sale, pues no soy experta en modelos, pero hay una... espera, a ver. Hay una cuestión, bueno, si querés, es medio, te lo paso, todas las cuentitas, te las paso después si querés para que lo veas. Para mí hay una cuestión con las ecuaciones de las reservas y del atesoramiento. Pero no quiero ponerme muy con cosas súper de detalle del modelo. Cuestión que eso te haría cambiar una de las conclusiones, que es que, dado que el mercado cambiario se encuentra desdoblado, digamos, deberías elegir que se te escape el paralelo o que disminuyan las reservas. Bueno, en este caso no sería así, porque si el paralelo también cuando aumenta te hace disminuir las reservas, no tendrías un trade-off así, uno o el otro, sino elegir, digamos, el mal menor. Me parece a mí, de acuerdo a lo que te daría el signo ese. Mirá, lo tengo que ver, pero en Sí, principio... no, obvio. Yo si querés después te lo paso. No, no, El caso lo que pero hice yo, que no tampoco estoy segura de que esté bien, pero me da la impresión, como le puse numeritos y me dio así, no, ¿sabes eh, qué? Por ahí, porque mirá, estoy viendo, lo tengo que ver a ver si, digamos, cómo sería, pero lo podés ver en la ecuación anterior, la 2.5, sí. porque esto es simplemente, digamos, que el valor de las reservas, digamos, cuanto más vale el paralelo, menos es la fuga de capitales. Sí, Porque en teoría estaría bien, pero cuando vos pasás eso que está restando, lo pasás sumando para otro lado. sí, pero vamos a la parte que está restando, porque la conclusión es la misma, ¿no? A ver si no me equivoco, ¿no? En la 2.5, antes de hacer el pasaje de términos, cuando sube el paralelo, disminuye la fuga de capitales por la creación de dinero que hace el gobierno comprando reservas, ¿no? Porque está restando el menos F sobre E sub 0 sobre P. O sea, ahí está bien. Ahora tendría que hacer las cuentas y ver bien en el pasaje de términos, esto cambia de signo, Claro. si esto modifica. O sea, la conclusión no la puede modificar. Lo que tendría que ver es si hay algún problema con cambio de signo o algo que no sea. Cuanto mayor es el denominador, me parece que no, que la conclusión no varía, porque esto ahora afecta a todo el símbolo. Así como Lo está, te reví. lo afecta. Pues si le pones números, te digo que yo lo hice en el Excel y me
da que cuanto mayor es el paralelo, más fuga tenés. Pero de todos modos, lo que más impacta sería una devaluación del oficial. Pero me El, parece que no. A ver, aumenta el paralelo y por lo tanto se vuelve, ponele, cuando tiende a infinito se vuelve a cero y cuando tiende a cero se vuelve infinito. Fíjate que lo que vos tenés es que me parece que la confusión está en que cuando uno lo pasa de términos, eso ya no refleja la fuga de capitales, es un multiplicador que multiplica todo. Y fíjate, bueno, claro, y lo porque que, vos ahí pusiste que era la canalización al dólar de la inyección monetaria que genera el Banco Central cuando compra reservas. Todo el factor es el choclo, 1/1. no, pero me parece claro, ahí está, sí, en el texto está confuso, porque Ah, en bien, realidad bien, bien. la canalización hacia el dólar sería cuando multiplica delta R en la ecuación 2.5. Claro, ya cuando es factor sería como otra cosa, listo, perfecto. Pero fíjate porque lo que tenés ahí es la acumulación de reserva. Entonces cuando Claro, aumenta el parámetro, hay más acumulación de reservas. O sea, hay bien, menos fuga y por lo tanto hay más acumulación de reserva. Lo que pasa es que como está pasado y queda complicado, puede quedar confuso, pero no, el símbolo está bien. bien, 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 perfecto. Eh, bueno, y después otra cuestión que dijiste que sí, que obviamente se escapa un poco al modelo en sí, es esta cuestión de las letras intransferibles, que quería preguntarte si vos, más allá de que te he leído en los debates y todo en página, de todos modos, no me queda clara tu postura en cuanto a eh, si vos no ves un peligro para el Banco Central de tener estas letras que no puede negociar, porque en caso de una corrida el Banco Central no tiene la misma liquidez que si tuviera las reservas mismas o bonos que pudiera liquidar fácilmente. No, lo que pasa es que las reservas, justamente lo que muestra es que vos las reservas del Banco Central las pagues porque el gobierno cobra impuestos, genera un superávit fiscal y compra las reservas. O no cobra impuestos o no disminuye el gasto, o sea, no hace una política de ajuste o no hace una política de superávit fiscal. Y en vez de eso, emite un bono intransferible al Banco Central y recibe las reservas, sea de una manera o sea de la otra, si pagás la deuda, van a caer las reservas. Entonces, lo que muestra por un lado es que no cambia el impacto en las reservas si la deuda se paga emitiendo un bono. Esto es una discusión que viene de la época de la etapa de Cristina Kirchner, cuando Redrado discute y saca un libro, El Sí, guardián de las reservas. Bueno, y en la postura de Redrado, apoyado por la ortodoxia, era que el gobierno, al emitir un bono intransferible, dárselo al central y con eso pagar la deuda, atacaba las reservas. Y ellos entonces decían, no hay que hacer eso, sino que hay que hacer un ajuste fiscal y que el gobierno compre con el superávit los dólares para pagar la deuda. Justamente lo que muestra el modelo es que tanto si fuera con un superávit fiscal como la emisión de un bono, el impacto en nivel de reservas es exactamente el mismo. O sea, el Banco Central va a tener la menos reserva porque salen dólares para pagar la deuda, sí, punto. sí, sí, No sí, hay eso es claro. El tema es en cuanto a estas críticas de, bueno, el Banco Central queda con activos menos líquidos y en caso de una corrida y estaría lo que más, pasa digamos, restringido. es que el Banco Central, como el impacto en dólares es igual, en reservas es igual, el otro es un debate irrelevante, porque el Banco Central tiene la capacidad de emitir moneda. Entonces no va a tener falta de pesos para atender una corrida bancaria. Lo que siempre hay en la Argentina es falta de dólares, porque hay una corrida bancaria que va de la mano de una compra de dólares. Y como en ese sentido el impacto es el mismo, tanto si, digamos, lo que discute justamente es eso. Diferencia el impacto en divisas del impacto Ujú. en pesos y muestra que en el impacto en divisas es igual, pero en pesos, digamos, es un debate irrelevante porque que el Banco Central tenga No, un bono sí, 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 intransferible no seguro. lo va a devolver. Ese sería un poquito la idea que está detrás. Bien, bien. Y como última cuestión, me surgían algunas, digamos, cuestiones que podrían ampliar el trabajo, continuarlo, por ejemplo, introduciendo esta cuestión también estructuralista de, bueno, pensar en el sector de productor de bienes secundarios como el más intensivo en trabajo
y a la vez esos bienes secundarios son más elásticos respecto al ingreso y menos respecto al precio, es decir, la cosa típica estructuralista. Y entonces pensar, bueno, si en la cuarentena este sector secundario cierra, ¿qué pasa con el salario de los trabajadores del sector? ¿Es totalmente compensado por las transferencias? ¿Más que compensado? Si es más que compensado por esas transferencias, uno podría pensar que va a haber un aumento de la compra de los bienes esenciales, que se va a destinar, digamos, se va a destinar ese salario con transferencias a más bienes esenciales, y por otra parte, sectores de altos ingresos que ahora no pueden consumir bienes secundarios y tampoco van a consumir más bienes esenciales por la inelasticidad de ingreso que tienen. Bueno, ¿qué pasa con ese ahorro, no es cierto? Digamos, pensar digamos, un esquema más completo con mercado de trabajo y precio, de tipo a la manera de Cardoso o modelos similares. Para explicar un poco también la parte de la inflación, digamos, podría uno pensar que hay una mayor presión sobre la demanda de este sector de esenciales. Quizá también podría ser que haya cambiado la elasticidad y ahora los sectores de altos ingresos también quieran consumir o quieran consumir al menos un poco más bienes esenciales. No sé cómo podría pensarse esto, ¿qué pensás de esto? No, sí, algunas cosas, por ahí lo que dijiste primero sería más similar al modelo de los sectores de agroindustria. Está bueno, digamos, tiene cierta vinculación. Yo lo que creo es que la capacidad de producción del sector esencial en relación a la demanda, olvídate que no, por más que los que mantienen ingresos no sabían qué hacer y se comieran 45 asados todos los días, digamos que había mucho, ¿no? Un boom de cocina y de consumo encerrados en la casa, Es cierto. la gente que sacó mucha panza estos meses. Igualmente, dada la baja, digamos, de que los otros sectores más afectados básicamente compraban lo mínimo, no creo que sea una demanda que haya generado, digamos, una presión grande sobre los precios. Incluso hemos visto que en la cuarentena, digamos, aflojó un poquito la inflación. Fíjate que ahora la salida viene más fuerte. En términos inflacionarios, digamos, yo en el trabajo no lo incluyo, toda la dinámica inflacionaria. La menciono, que es una economía altamente Sí, inflacionaria, digamos, por las características de que no hay demanda de dinero, de pesos, digamos. circulante, sí. Pero mi concepción es que la inflación en Argentina hoy día tiene una característica muy fuerte del impacto de la inercia. Entonces, en ese sentido, uno podría disociar parcialmente la dinámica Claro. general de la producción de la evolución de los precios, ¿no? Es un poco forzado porque no es 100% así, pero bueno, siempre en un modelo uno simplifica. Y Ujú. lo otro es que la capacidad de ahorro de los sectores que mantienen ingresos y disminuyen fuertemente el consumo de no esenciales, eso sí está contemplado, es parte de la fuga de capitales, justamente, ¿no? Lo que decía al principio, como Claro. una mayor propensión al ahorro, y ahí esa partecita sí está contemplada. Eh, bueno, eso creo. Bien, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias por leerlo y por el interés. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Le damos la palabra ahora a Alan Civil, licenciado en Economía, magíster en Sociología y Economía, doctor en Economía e investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias. Bueno, siempre que alguien dice voy a ser breve, termina hablando demasiado, pero realmente voy a tratar de ser breve. Uno es que comparto con Cecilia los comentarios positivos sobre el trabajo, me parece muy interesante, incluso tratar de analizar desde una perspectiva heterodoxa lo que transcurrió durante la pandemia en una economía periférica como la Argentina, con las características de esa economía periférica. Entonces, desde esa perspectiva me pareció muy interesante y un aporte del trabajo. No me metí en el álgebra con el detalle que se metió Cecilia, admiro esa tenacidad, pero sí quiero hacer un comentario que en realidad lo iba a resaltar en lo que pensaba presentar después, que es una cuestión mucho más
empírica, por decirlo de algún modo. Y es esta especie de tensión que hay entre el crédito bancario y la fuga de capitales, o la fuga al dólar, digamos. Y como en cierto modo que la adquisición por parte de bancos de los activos del Banco Central, de las LELIQ sobre todo, y bases, etc., estaría de algún modo actuando como un freno al crédito. Estaría actuando como un freno a la fuga al dólar. Entonces habría como una especie de tensión entre crédito o fuga al dólar. Y entonces eso me parece, digo, si es así, hasta cierto punto puede ser que sea así, aunque también los datos que estuve mirando muestran una caída bastante fuerte del crédito en pandemia, y aún con la incipiente reactivación, después muestro algunas cosas con eso, esta especie de desplazamiento, crowding out, que se estaría produciendo entre política monetaria, instrumentos de política monetaria y crédito, es problemática, sí, porque el tema del dólar sigue sin resolverse. Si lo que tenemos que hacer es frenar el crédito, entonces la recuperación va a ser más, va a estar más complicada, me parece. No sé si fui claro con el comentario, pero es ese básicamente. Sí, básicamente no se plantea, ¿no? La idea, incluso se la descarta, la idea de frenar el crédito como una política para reducir el impacto de la dólar, porque se plantea lo que vos decís, que es una economía con muy poco volumen de crédito, como para encima afectarlo, como no sé, como una variable de política. Lo que sí es que en la economía argentina, digamos, el planteo es que todo dinero, tanto sea creado por el gobierno como por los bancos, es fuente de liquidez para la fuga de capitales. En la concepción ortodoxa, como se preasume que el dinero creado por los bancos es una cuestión indirecta secundaria de la generación de dinero del gobierno, se dice cuánto dinero crea el gobierno y se asume que la creación de dinero del banco es una cosa secundaria que se agrega a eso. Por eso el debate es cuánto el gobierno tiene que emitir, y nadie debate si los bancos tienen que dar o no crédito, ¿no? Uno podría discutir la política de crédito, por ejemplo, de compra de electrodomésticos, automóviles en una economía con restricción externa, esa concentración del crédito en sectores con alto componente de insumos importados, o el crédito para que va a demanda a sectores que después la fugan de una, digamos, al exterior, ¿no? El crédito a sectores que después compran dólares, ¿no? Cosa que se ha hecho incluso en el medio de la pandemia, con algunas políticas de subsidio y de fondeo de crédito, que muchas empresas aprovecharon para apalancarse para comprar divisas. Pero en ese sentido el debate lo que hace es plantear que la creación de dinero, que en una economía como la Argentina alimenta, no puede, sino que alimenta obviamente, porque los dólares se compran con plata, como todas las cosas. Si no hay plata no se podrían comprar dólares, que es la propuesta de algunos, ¿no? De algunos ortodoxos, que nadie tenga plata para que no compren dólares, pero que la creación de dinero, sea pública o privada, alimenta la fuga de capitales. Eso es una realidad, digamos, porque es simplemente una verdad de perogrullo. Hay que tener plata para comprar dólares, y la plata la genera el gobierno y los bancos. Pero el punto me parece a mí que por ahí lo más limitado del trabajo, si se quiere, en términos de analizar la fuga de capitales, es que se preasume como un coeficiente fijo el porcentaje de la liquidez que va al dólar. Y lo que, por ejemplo, esto depende mucho de las expectativas, de la incertidumbre cambiaria, de la política de gobierno. En toda crisis en Argentina aumenta el coeficiente de dolarización de las tenencias monetarias, ¿no? Y en ese sentido la pandemia no fue una excepción, pero se ve en cada crisis internacional, incluso la del 2008-2009, que había nacido en la cuna del dólar. La crisis se expandió al mundo y acá la gente compraba dólares para prevenirse, digamos, ¿no? Entonces, ese coeficiente fijo, que es la F, si no me equivoco, creo que era la F en el modelo, ese es un tema, digamos, que está asumido fijo, pero realmente depende mucho del contexto. Uno entendería que en cualquier momento de incertidumbre y crisis,
daría un aumento del coeficiente que se fuga al dólar, y después está la política cambiaria del gobierno, ¿no? Que fue desastrosa en ese momento, donde en la pelea entre Guzmán y el Banco Central sobre qué hacer con los fondos que habían entrado de la mano de Caputo en el marco de la corrida cambiaria en el 2018, Templeton y Pinco, creo que era, no me acuerdo el otro. Bueno, como esos grupos querían fugarse al exterior, había una tensión, Guzmán no quería obligarlos a reestructurar los bonos en forma compulsiva para que se queden acá indefinidamente, porque tenía la idea genial de rearmar el mercado de crédito de bonos internos en el marco de esa pandemia. Yo lo he discutido esto con los técnicos del Ministerio de Economía, que me decían, no se puede reestructurar esos fondos de nuevo porque no vamos a lograr generar un mercado de bonos interno, y dejaron que compren dólares, y el Banco Central les decía, yo no voy a venderle los dólares. Si ustedes quieren que la fuguen, véndanselos ustedes. Entonces el Banco Central no intervenía en el mercado de bonos secundarios y se disparó la brecha. O sea, ahí hay una mala praxis de la política cambiaria, que yo decía a Guzmán, a Guzmán no, pero a la gente del equipo Guzmán, con su idea de recrear el mercado interno de bonos, no es muy feliz la idea haciéndolo con una disparada de la brecha, porque es el elemento más destructivo del mercado de bonos. Mejor agarrar y compulsivamente reestructurar la deuda de esos dos fondos hasta la eternidad, que tenerlos presionando sobre la brecha. O sea, o le da la guita y que se la fuguen, o los reestructurás. Pero ese término intermedio de mala praxis, que generó una escapada brutal del dólar paralelo en el medio de la pandemia, obviamente generó una incertidumbre cambiaria y una corrida, que ese coeficiente que se asume fijo en el modelo, esa F se disparó, ¿no? Ahí esos elementos que me parece que van al punto que decías vos, Alan, de que incluso cayendo el crédito, en la economía la fuga de capitales se disparó, ¿no? Me parece, yo lo vinculo a esas cuestiones. Ese era mi comentario. Gracias, Andrés. Perfecto, muchas gracias, Alan. Bueno, si les parece, abrimos ahora una ronda a comentarios, preguntas, de quienes estén presentes. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Yo tengo una pregunta para Andrés. ¿Me escuchás vos, Andrés, no? Sí, Guillermo, lo escucho. Bueno. Sí, yo coincido en que 200 pesos por dólar no es lo mismo hoy que hace 12 meses, digamos, que el año pasado, ¿no? Eso tendería a pensar que la proporción de pesos que va a dólar tiende a achicarse, y eso podría estar impulsado por el crecimiento la retomada del crecimiento del producto y por la necesidad de medios de pagos en pesos. En ese contexto, digamos en el contexto actual, ¿vos verías la posibilidad de que el pasivo del Banco Central disminuya en términos reales? Es un contexto para que el Banco Central empiece a reducir el stock de pasivos remunerados, o existe, o eso podría hacer que las
la fuga se reavive, es decir, que vuelva a crecer el F. ¿Cómo lo ves vos? En perspectiva, no hoy, pero de aquí a 2 años. Y mira, Guillermo, yo veo como que todo el sistema financiero argentino, casi en un 70-80%, digamos, se sustenta en las transferencias que hace el Estado, tanto en los bonos de deuda como lo que son las letras del Banco Central. Y que bajarle las letras, la tasa de interés o bajar el monto de letras, los bancos no es que van a prestar más plata porque no es que tienen falta de fondeo, o que van a dar más crédito por una cuestión de tasas, porque ya no les conviene tanto comprarle LIC, que fue incluso la idea original del Banco Central de Pese, ¿no? Ni bien asumió, la idea bajo, disminuye la LIC para que los bancos tengan plata y presten, y lo que se vio es que los bancos no prestaban, se quedaban con mayor liquidez, o lo que es peor, fondeaban la compra de dólares de terceros, ¿no? Y bueno, es una situación muy difícil la que se encuentra Argentina, porque tiene un sistema financiero básicamente sostenido en transferencias del Banco Central para garantizar una tasa mínima que desincentive la compra de dólares y la disparada de la brecha, ¿no? Ese es un poco el juego de la política financiera que acentuó Macri, ¿no? Bestialmente en un momento de incertidumbre ante la corrida, donde básicamente desapareció el crédito del sector privado y era puramente un sistema bancario subsidiado en las letras centrales. Yo lo veo difícil de desarmar en el corto plazo. Soy de la propuesta más bien de armar, bueno, nosotros ya lo estamos proponiendo con el Plan Hornero y con otras políticas del Centro de Estudios de la Avenida Ortiz, de que condicionar el acceso a las letras al fondeo de fideicomisos específicos para determinadas actividades, ¿no? Como una forma de toma y daca con los bancos para que accedan a las letras, pero a cambio tengan que financiar sectores que necesitan crédito y que se podría sostener. Nosotros planteamos, bueno, hay que hacer una política de desarrollo de, bueno, temas de vivienda, barrios populares, polideportivos, centros comunitarios de salud, como una política de reactivación económica basada con fuerte participación de pequeñas empresas y sectores de la economía popular, una idea de este plan Marshall Criollo, que lo llamó Grabois después, bueno, nosotros hicimos Plan Hornero antes, y decir, bueno, se armen fideicomisos específicos para el desarrollo económico y social de estas cosas, y que los bancos tengan que poner un porcentaje de la guita en esos fideicomisos para poder acceder a las letras y le va, ¿no? Un porcentaje de eso tiene que, como una forma de que sea, en cierta forma, inducido el hecho de que es una vuelta de tuerca diferente a la idea original de central, de disminuye la LELIC, entonces aumenta la liquidez de los bancos y van a prestar. Nosotros decimos, bueno, en lugar de hacer eso, condicionar el acceso del LELIC específicamente en esos sectores donde ya está acordado que esos sectores van a usar la plata, porque pueden participar los mismos municipios también del fideicomiso para financiar obras, etc. Ponerle cero interés, a una tasa cero de interés, por ejemplo, porque compensan con la otra parte de sus activos que acceden a las tasas de las LELIC, ¿no? Entonces, como una forma de generar estructuras financieras para financiar el desarrollo. Igual, y eso lo que te genera es que te evita parcialmente, te disminuye el hecho de tener que bajar las tasas como una herramienta que podría presionar sobre la fuga al dólar, ¿no? O sea, en la visión tradicional es, bueno, vos bajás la tasa y aumentás la liquidez y esto va a generar más crédito y se relaja la economía. Pero como vos decís, esto hay una duda, puede o no presionar sobre el dólar, ¿no? O sea, ahí hay un debate. Entonces nosotros decimos, hagamos un sistema mixto, muy parecido a lo que hacía, por ejemplo, Brasil en la época de Lula. Tenía unas tasas de interés por las nubes, que contenían en el mercado financiero interno gran parte de los volúmenes de liquidez, pero por el otro lado, con el BANADE salía y daba un crédito subsidiado a una tasa increíble, entonces no afectaba
la política monetaria de tasas no afectaba el volumen de crédito. Entonces, decir una vuelta que hay que oscilar. Sostener las tasas con las LELIQs, pero si le vas a regalar toda esa guita, mínimamente condicionalo que para acceder a eso tienen que financiar sectores estratégicos que considerás estratégicos para una determinada política económica. Nosotros planteamos esta idea de un fuerte, el Plan Hornero, un gran programa de vivienda, de hábitat popular, financiado de esa manera. Pero bueno, es la vuelta más o menos que le encontramos a este dilema, siempre sabiendo que no es la solución, sino una forma de transitarlo. Quiere decir que reducir la relación de pasivos remunerados sobre el PIB en un plazo, yo digo 2 años, ¿no? Por vías directamente inflacionarias con la tasa del LELIQ o tasa de pases más bajas y sí, alimentando el mercado con esa liquidez, es algo que vos lo ves riesgoso. Sí, riesgoso sobre las presiones financieras cambiarias, ¿no? Básicamente sobre el dólar paralelo. Sí, sí. Básicamente eso, sí, si nosotros le ponemos ahora, bajamos la tasa de los plazos fijos. Vos le bajás la LELIQ y ellos te van a bajar la tasa de los plazos fijos. Vos ves la persistencia. Entonces, si vamos a... La persistencia del riesgo cambiario, la persistencia de expectativas de devaluación. Sí, claramente. Claramente. Creo que es una economía en permanente tensión cambiaria y tenemos hoy una brecha muy grande y yo creo que es una baja de tasas de interés en este contexto generaría eso. Nosotros planteamos también un instrumento de ahorro justamente para sacarle esa herramienta, digamos, de que solo sea el sistema bancario subsidiado, la fórmula para tratar de contener mínimamente parte de la fuga del dólar de la liquidez de la economía. También planteamos la idea de generar un sistema bimonetario, ya vivimos en el bimonetario pesos-dólar, bueno, competirle al dólar largando una moneda indexada que circule en paralelo al peso, que sea una moneda en la que el Estado no paga nada, no paga sueldos, nada, eso se sigue pagando todo en peso, pero se saca una moneda de ahorro, que sería como el UVA, pero con circulación legal, ¿no? Una letra, que preferiblemente nosotros decimos que sea del Banco Central, que diariamente se hagan licitaciones, que se fije un precio preacordado que evolucione con el índice de precios, que es una especie de mixtura entre lo que es la unidad de fomento chilena con el peso convertible cubano. Toma el régimen chileno de la indexación por precios como herramienta de conservación del valor, y toma del régimen del peso convertible cubano el hecho de que también circule en la economía, que sea una moneda de circulación. ¿Por qué creemos que tiene que circular también fuera de los bancos? Cosa que en Chile no lo hace la unidad de fomento, que también es una moneda bancaria, en la Argentina lo mismo el UVA, por una cuestión de que sirva como un instrumento para reserva de valor en la economía informal, que obviamente no puede bancarizarse, porque no tiene acceso o porque los fondos no son blanqueados, y en el mercado inmobiliario. Y por el otro lado, creemos que es una herramienta que puede facilitar que los bancos difundan los depósitos UVA, que hoy día los esconden, algunos bancos ni siquiera te lo publican en el home banking, tenés que ir por caja para poder acceder a un depósito UVA, porque los bancos, claro, dicen, sí, el riesgo de que se dispare la inflación lo asumo yo, si todos tienen depósitos UVA, se dispara la inflación y quedo descalzado, ¿no? Pero en cambio, si es una moneda generada por el Banco Central, este problema no lo tiene, porque para ellos es lo mismo que dar depósitos dólares. Van, le compran la moneda indexada al central y constituyen el depósito, entonces se cubren de ese riesgo. Entonces nosotros lo vemos como mucho más factible
y lo vemos como una herramienta que puede, con cierto estímulo, digamos, que ya existe, de costo de acceso al dólar, ser un sustituto. Porque lo que vemos es que si dólares y no brindando instrumentos sustitutos que cumplan la función que cumple el dólar en la economía interna, que es la de ser un instrumento de conservación de valor, bueno, lo que generamos es una economía que no tiene instrumentos de ahorro, moneda nacional, y entonces lo único que se genera es una presión permanente sobre el paralelo, ¿no? Que es la otra propuesta que venimos haciendo ya hace tiempo en el sector de Cabildo Norte, de una moneda indexada que implica como el dólar como instrumento de ahorro en la moneda nacional interna. Sí, sí. Digamos, comparto la preocupación de un instrumento de ahorro, ¿no es cierto? Un instrumento de ahorro en pesos. El temor que uno tiene siempre es que eso, sobre todo con las tasas actuales y las tasas proyectadas de inflación, indexe más la economía, ¿no? Indexe más el sistema financiero. Ese es un temor. Sí, el tema es que vos decís es claro, Guillermo, si las tenencias monetarias son remuneradas con tasas de interés reales positivas, claramente van a crecer a lo largo del tiempo. Si las tasas están por debajo de la inflación, las licuás. Pero es una solución que es muy drástica en el sentido de que, de nuevo, para que nos compren dólares, le licuamos las tenencias monetarias a los ahorristas. Pero en el tránsito en el que vos le vas licuando año, mes a mes las tenencias monetarias, porque le estás remunerando los depósitos por debajo de la inflación, lo más probable es que un montón de esa gente trate de comprar dólares. Entonces, si bien obviamente es más sustentable un Sí, sistema financiero sí. donde las tenencias de los ahorristas se licúan con el paso del tiempo, por lo tanto, la capacidad de hacer corridas es menor porque le estás licuando las tenencias monetarias. Digamos que es una solución muy drástica que no va a crear nunca un sistema financiero interno, ¿no? Porque si lo estás licuando permanentemente, qué sé yo. Lo alimentás con el déficit fiscal y la emisión año a año, compensando lo que le deteriorás con una remuneración al ahorro por debajo de la inflación. Esa es la situación, digamos, por ahí de la Argentina, no sé si actual, incluso actual, ¿no? Porque las tasas están por debajo de la inflación. Sí, hay que ver la inflación como es ahora, ¿no? Sí, pero es más, es la situación del 2020, 2021, es cierto. Sí, coincido con la reconstitución del peso y con la fragilidad del momento actual, ¿no? Porque una verdadera reconstitución del peso a mí me parece que tiene que partir de un mecanismo de desindexación, con tasas de inflación anuales del 50%, es muy difícil reconstituir la moneda nacional. Y con una indexación, con una desindexación, por supuesto, establecida por el Estado. Sí, claramente, digamos, si uno estabilizaría los precios, tiene muchas más herramientas para tratar de controlar la incertidumbre cambiaria, pero limitado, ¿no? O sea, nosotros ahí tenemos, no quiero hacerla muy larga, toda la idea del programa heterodoxo contra la inflación, con un congelamiento de precios, salario, tarifas y tipo de cambio de 3 meses, y una discusión de una paritaria en salario real indexada al periodo de congelamiento, haciendo converger las tasas de interés, la política cambiaria y
la tasa de alquileres, digamos, el índice de locación, y también en la renovación planteamos nosotros, a esa nueva nominalidad. Pero bueno, eso es con el tema antiinflacionario. Pero también es cierto que en Argentina incluso, digamos, bueno, está la prueba de la compatibilidad, ¿no? Con deflación puedes tener una corrida cambiaria y una crisis y quiebra del sistema bancario. O sea, si uno dice, bueno, sí, la inflación es un elemento que claramente estimula la dolarización porque es una forma de preservar el ahorro ante tasas de interés que no le ganan ponerle a la inflación, o incluso si le ganan por la alta incertidumbre, porque por más que le ganes en el largo plazo, una devaluación te puede comer un 50%, o podés ganar un 50% tal vez en una semana. Entonces, Sí. el incentivo a dolarizarse para tener grandes ganancias de corto plazo es muy alto ante escapadas del dólar. Pero la estabilidad de precios sabemos que tampoco es una garantía en una economía como la Argentina, que está muy fina en su sector externo para lograr o no la estabilidad. Nosotros un poco lo que vemos es que en cierta manera es como el huevo y la gallina, porque gran parte de la inestabilidad está fundada en la dolarización, y la dolarización está fundada en gran parte en la inestabilidad. Entonces se retroalimentan y es muy difícil cortar la boya, ¿no? Eso está claro en la situación de la economía argentina. Si me preguntás, yo soy más de una idea, de una estrategia de, por ejemplo, yo creo que está mal la intervención que se hace en el mercado paralelo, que se hace una intervención donde no se plantea un objetivo de hacia dónde se quiere ir con la intervención, digamos, no es que hay un objetivo y dice nosotros vamos a mover el paralelo y vamos a mover en este sentido, sino que básicamente lo que se hace es, no se dice nada y cuando se ve que se está disparando mucho, de repente se lo frena un poco. Bueno, ese tipo de intervención para mí es una forma de tirar la plata, porque vos no generás, o sea, gastás la plata siempre, siempre vas a gastar plata, nunca vas a recuperar, porque siempre estás, Claro. no intervenís, entonces, y cuando la zozobras demasiado, intervenís y gastás guita. Nunca, y en vez de gastar guita así a lo largo del tiempo, nosotros decimos mejor es juntar esa plata y darse una política cambiaria en el paralelo, donde nosotros planteamos incluso una especie de crowding peg en el paralelo, donde el gobierno preanuncia que la tasa de evaluación del paralelo va a ser tal, generando cierta estabilidad en las expectativas sobre la brecha cambiaria, para que vos digas, bueno, no me conviene comprar el dólar ahora porque me conviene comprarlo en 2 o 3 meses para eso, porque ponerle que dicen, no, la vamos a mantener el dólar paralelo y el oficial va a evolucionar con los precios un poco menos. Y que vamos a ir de a poquito cerrando la brecha, en 40 años la tenemos cerrada, la vamos cerrando un 2% por año. No importa el tiempo, lo que importa es la certidumbre que vos tengas de que podés generar una política clara en el dólar paralelo. Yo no sé si el gobierno está a tiempo ahora, mucho menos si le va mal en las elecciones, para tener la capacidad de generar un sendero en el mercado paralelo que genere certidumbre en la población. Es dudoso. Creo que sí, es una política de cuando uno tiene fuerza de poder político. Yo creo que se le escapó la tortuga de gobierno cuando hizo esa reestructuración de la deuda con el sector privado, que para mí no cambiaba nada en términos estructurales. Nosotros siempre fuimos de la postura de que esa negociación era un tema secundario del programa económico. Creemos que el primer error de la gestión actual fue como primer punto del programa económico la negociación de la deuda. Y decimos en los hechos, se resolvió con el sector privado y la respuesta del mercado fue una fuga de capitales masiva. Entonces, claramente no era el centro de la política económica. Pero bueno, ponerle que en ese momento ellos hubieran salido con una política clara de intervención al estilo Caputo. Ponemos 5.000 millones de dólares en el mercado secundario para comprar bonos y asegurar que el dólar paralelo va a bajar un 1,5% por mes, en una política de 6-7 meses para generar una certidumbre de descenso del paralelo y reafirmarlo con guita del central bien gastada, concentrada y gastada. Bueno, ahí vos generás una estabilidad de hacia dónde va el dólar paralelo, que puede hacer que alguien que tiene que, por ejemplo, comprarse algo, bueno, dice, agarro los dólares y lo vendo en el paralelo, total, me conviene. O si tengo guita, no compro el paralelo ahora porque el mes que viene va a estar un 1,5 más barato. O sea,
esa nos parece que por ahí, es una opinión más personal, una política de intervención en paralelo más inteligente, que no intervengo y cuando la cosa está muy podrida salgo como loco a gastar plata para trabajarlo un poquito. Y que en eso no Sí, sí, gastás siempre plata porque nunca nadie te va interviene, pero vos lo que propones medio es desordenado, me parece. un tipo de intervención distinta. Sí, sí. Nosotros decimos que como que en la Argentina actual hay que tener una política cambiaria que es dos políticas cambiarias, dólar oficial y paralelo. Que no se puede tener una política cambiaria oficial y el paralelo dejarlo a la libre de Dios y al mercado. Creemos que eso es una fuente de incertidumbre total en la economía. Y en el criterio de cómo intervenir en el paralelo, nosotros planteamos esta idea, digamos, de que hay que generar un horizonte de estabilidad de hacia dónde querés ir con el paralelo. El gobierno lo que hace, como una especie de complejo de culpa sobre la existencia del cepo y el dólar paralelo, entonces lo niega, no interviene, y cuando es un quilombo va y gasta plata como un sonso para bajarlo un poquito, y bueno, eso nos genera estabilidad. Fíjate, tuvimos el dólar paralelo hace cuántos meses que lo teníamos parado, con el central gastando plata, pero no se hizo ningún anuncio, no se diseñó, no se dijo de ahora más la política iba a ser esta, por eso vamos a poner tanto dinero. Generar un contexto que dé certidumbre de hacia dónde va a ir el dólar paralelo y mostrar fuerza y capacidad de intervención efectiva. Para nosotros eso es una política inteligente de intervención, digamos. Estamos en contra también de las posiciones que con un discurso más duro dicen que hay que prohibir el dólar MEP, pues le ponen trabas, lo van destruyendo, porque nosotros pensamos que eso lo que genera es que muchas operaciones que hoy van al paralelo oficial se van a ir al blue. Y ahí el gobierno no tiene capacidad de intervención y eso te puede generar una incertidumbre total porque cualquiera va ahí con 50 millones de dólares y te tira el dólar blue a donde quiere y es una fuente de inestabilidad total, que es lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que con un discurso supuestamente muy duro, pero que después en realidad también tenía que ver con un montón de kioscos que se van armando con la brecha, se planteaban esquemas donde se prohibían un montón de operaciones y iban todas a un dólar ilegal que no controlaba nadie, y empezás con esa locura que son brechas del 1000%, del 2000%, digamos, se te va el control de la economía a cualquier lado, ¿no? Una pregunta, pregunto información, porque creo que vos opinaste sobre eso, no lo escuché bien. Desde tu punto de vista, la plata de los bonistas que no pudo salir en pesos, ¿no? La plata en pesos que ha salido a través del paralelo oficial. ¿Ese es un asunto solucionado ya? Es decir, ¿no hay más conversión de pesos de los acreedores a dólares? Es una pregunta. Mira, la verdad que no tengo el número fino, porque no sé si se llevaron toda la plata que se querían llevar. Te puedo decir, No, está supuestamente hace bien. poquito hicimos una charla desde el CESO con Emanuel Agis, y él decía que todavía quedaban 1.800 millones de dólares. A mí me pareció exagerado el número. Está bien. No sé de dónde lo sacó, ¿viste? Pero bueno, yo lo veo exagerado. No, bueno, eso... Sí. Creo que todas las consultoras tienen cifras, ¿no? Bueno, no sé, algún otro Alan o Cecilia, algún comentario, aportes que quieran hacer al trabajo, o en general, a los temas que se han charlado. Digamos, ¿hay alguna otra consulta, algún comentario? Si no, daríamos por finalizada la...
Sí, yo simplemente, bueno, me referí mucho a la coyuntura, aproveché que Andrés, sobre todo en su respuesta a Alan, se metió en la coyuntura y por eso me referí mucho a la coyuntura, pero sí, a título personal, no en nombre de la revista, a título personal quiero destacar el trabajo, ¿no? Que en pleno 2020 pudimos sacar un modelo donde la economía dejaba de funcionar, el sector fiscal funcionaba de manera distinta y en las condiciones argentinas, ¿no es cierto? Que también el sector externo y el mercado de capitales funcionaba de manera distinta. Eso está en Cuadernos de Economía Crítica, así que muchas gracias al autor. No, muchas gracias a ustedes. No sé, estaba escuchando muy bajito. Pero bueno, si ya estamos cerrando, les quería agradecer a ustedes. La verdad que buenísimo que hayan salido los cuadernos de economía crítica, porque realmente hacía falta un lugar de publicación de trabajo académico heterodoxo para publicar, si no antes teníamos que andar ahí pidiendo a la buena de Dios de sectores los mismos que nos echaban de la universidad, que tampoco nos publicaban los trabajos. Yo tengo el comentario incluso de la revista de Economía de la Facultad de Economía de la UBA, donde el propio que la dirigía me decía que no querían publicar un trabajo mío, que estuvo ahí 6 meses, no sabían qué hacer, no me contestaban, tenían discusiones internas, Recuerdo muy bien manoseo, eso, ¿no? Que nos recuerdo hace muy bien. a muchos compañeros. Muy bien, eso habrá sido en 2011, Sí. 2012. Sí, los paladines del pensamiento Sí, eso democrático censurando publicaciones. sí. Así que bueno, muchísimas gracias Sí, entonces sí, por sí. bancar Recuerdo que y ese hacer el trabajo esfuerzo de bancar esa fue revista. a un instituto que no se tiene por heterodoxo, que es el IDES, y salió publicado en Desarrollo Económico. Lo que estaba cajoneado en el Departamento de Economía de la UBA, una vez que cayó en manos de Desarrollo Económico, enseguida estuvo publicado. Recuerdo bien eso. Bueno, nada más, agradecerles nomás. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias a Cecilia, gracias a Alan y a todos por haberse sumado a este encuentro. Esperamos verlos pronto y bueno, y los invitamos a leer cuadernos, a difundirlo y a enviar también contribuciones. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau.